amigos, bienvenidos a la quinta emisión de Sociología en la Calle. En este programa hablaremos sobre el consumo de cultura en los hermosillenses. En este programa estará con nosotros Gerardo Rochín y Roberto Corella, alumnos de Sociología de la Universidad de Sonora, así como Agustín Becerra, director de Relaciones Públicas y Programas Educativos de Musas. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Rochín, soy alumno de la carrera de Sociología en la Universidad de Sonora. Ok, entonces, hicimos un ensayo yo y mi compañero sobre el consumo y prácticas culturales. Más que nada, queremos saber qué está consumiendo los estudiantes de las escuelas de ciencias sociales. Queríamos saber qué tanto ellos están consumiendo las culturas y las prácticas. Más que nada porque aquí en Hermosillo tenemos variedades de obras, de ensayos, entonces queremos saber si la gente realmente estaba yendo. Y lo que hicimos fue encuestas, y eran 28 preguntas, muy simples, solo para saber su consumo cultural. Y más que nada, primero tenemos que saber qué es cultura. Entonces lo que voy a hacer es leerle la definición de cultura del sociólogo Malo. Cultura es a la vez aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado a ser gracias a esa creación, lo que ha producido en todos los dominios donde ejerce su creatividad y el conjunto de rasgos espirituales y materiales, que a lo largo de ese proceso han llegado a modelar su entidad y a distinguirlo de otras. Ok, ahora les voy a platicar sobre el ensayo en sí. Ok, este estudio es sobre el consumo y prácticas culturales de los estudiantes de la División de Ciencias Sociales, que fue realizado ya hace unos años, en el 2011. Este estudio es un proyecto cuantitativo de investigación del tipo descriptivo exploratorio. Mi compañero y yo queríamos saber qué era el rol del estudiante dentro del mercado cultural y queremos resaltar las diferencias encontradas entre las carreras de la división de las ciencias sociales y también porque no existía estudios de este tipo dentro de la universidad, de la ciudad o el estado. Entonces eso nos llamó mucho la atención, que no había estudios ya de este tipo, siendo que ya estábamos en el 2011, y este día la agarramos de un estudio que fue realizado en Chile, de un sociólogo que hizo lo mismo, que él empezó a encuestar a la gente así en la calle, que quería saber qué estaba consumiendo. Ok, y pues sí, este estudio o ensayo consiste de 28 preguntas y consistían de cuántas veces han asistido al teatro, al cine, a los conciertos, al circo, exposiciones de arte, espectáculos de danza. También sobre si han leído libros, cuántas veces leen libros, qué tipo de libros leen. También sobre, aquí siendo que en Sonora es un estado que consume mucho la cerveza, entonces queremos saber si también los estudiantes están consumiendo la cerveza, qué tanto y cuántas veces al año. También si el consumo de televisión, de radio, igual se van a la iglesia, porque siendo un estado también un poco conservador religioso, queremos saber si todos los estudiantes están yendo a las iglesias, qué tan frecuente. Y también queremos saber el uso del internet. Ahorita que el internet todo el mundo lo usa, queremos saber qué tanto están usando el internet los estudiantes. Okay, entonces lo más importante creo yo para mí fue si estaban yendo a los espectáculos o asistiendo a las obras de teatro. Y esos fueron los resultados. En teatro, 74 de cada 100 estudiantes han asistido al teatro en los 12 meses que han pasado. Y
Las carreras que más han asistido al teatro era sociología y los historiadores. Al cine que es una práctica más recurrente, 94 de cada 100 han asistido al cine. La carrera con mayor asistencia era administración pública. Algo que me causó ruido fue que el 7.3 de los estudiantes nunca en su vida han asistido a una exposición de arte. Se me hace bastante mal, porque es el 7.3%. Y espectáculos de danza, el 70 de cada 100 han asistido por lo menos una vez en los 12 meses. Y museos, 85 de cada 100, igual una vez en los últimos 12 meses. Siendo que los historiadores sí van por lo menos 4 o más veces en los 12 meses. Y eso sí, también fue algo interesante, que el 72.2% se han embriagado en los últimos 12 meses. Y se me hizo chistoso porque las otras prácticas llevan más, el porcentaje es más alto, que van al teatro, a danza y a espectáculos de arte, pero embriagarse el 72.2%. Libros en frecuencia, el 84.6% de los estudiantes tienen el hábito de leer por lo menos un libro cada 12 meses, pero ese es un libro cada 12 meses, no es con mucha frecuencia. Las carreras que más, con el 50% que leen libros, sería sociología e historia, y los que leen menos serían las carreras de trabajo social, administración pública, y el tipo de libro que los estudiantes están leyendo más frecuente serían los de novela. Los menos leídos, con el 1.4%, serían de poesía, y los de arte y cultura serán como el menos del 1%. Y pues una de las preguntas que nos hicimos desde el principio era si había una diferencia entre las carreras y sus prácticas culturales, y nos dimos cuenta que sí, y cada carrera tiene muy marcado sus culturas, sus prácticas que consumen. Como nos dimos cuenta que en teatro la mayoría son sociólogos y historiadores que van, y que la mayoría que da al cine son los de administración pública. Entonces sí está muy marcado sus preferencias de cultura. Bueno, eso es lo que nos dimos cuenta. Y en conclusión fue que es lo que descubrimos, que el panorama que pintan los estudios dentro del mercado cultural en general es de consumo alto, ya que en casi todas las actividades medidas, más del 70% de los estudiantes participó por lo menos una vez en el último año, aunque lo hacen con muy poca frecuencia. Al regresar después del corte, estará con nosotros Agustín Becerra, director de Relaciones Públicas y Programas Educativos de Musas, que nos hablará un poco de qué podemos encontrar en este museo. Hola amigos, Sociología en la Calle ya se encuentra disponible en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. También nos encontramos en www.aztecasonora.com todos los viernes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde, transmisión en vivo en Canal 8 y 223 por Megacable. Así que no olvides contactarnos y los esperamos. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y Manita Luna. Bienvenidos, mi nombre es Agustín Becerra y soy director de Relaciones Públicas y Programas Educativos del Museo de Arte de Sonora, mejor conocido como Musas. ¿Cuántas salas tiene Musas? El museo como tal cuenta con 6 salas de exhibición. 3 de ellas, al menos de manera interna, operativa, les llamamos las 3 salas internacionales, y unas 3 salas más que son un poco más pequeñas que esas internacionales. El nombre de internacional viene porque estas 3 salas cumplen con todas las características técnicas
y de infraestructura para exhibir o albergar exposiciones de carácter internacional que pueden venir de cualquier museo, de cualquier ciudad del mundo. ¿Qué tipo de obras se presentan aquí en museos? Bueno, ahorita te puedo platicar lo que tenemos en exhibición en la actualidad. En 2 de las salas internacionales está una exposición que se llama Grandes Maestros, obras de la colección Carrillo Gil. Es una exposición que consta de 72 piezas, casi todas ellas de lo que se le conoce como obra bidimensional, que es obra colgada en pared. Y estos trabajos son de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Es una colección muy importante porque las 72 piezas son obra patrimonial, es decir, es obra propiedad de la nación. ¿Qué manera se presentan las obras, aparte de la tradicional? ¿Qué otra forma tienen de presentar el arte? Bueno, en la actualidad hay muchas formas para eso y todos los museos y en particular el Musas, tratamos de estar a la vanguardia en eso también. Entonces hay muchos tipos de exposiciones porque ya no es la única forma tradicional de obra colgada en pared, ¿no? Lo que les decía hace un momento que se le conoce como obra bidimensional, porque ahora también ya hay obra tridimensional o que se le llama instalación o intervención de un espacio. Por ejemplo, ahorita en una de las salas tenemos una exposición que se llama El Tren de la Historia, que pertenece al Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Ellos nos hicieron el favor de prestarnos esta colección y es un tren, efectivamente, como tal, es un tren de la historia que está compuesto por una máquina, por furgones, por un cabús, y en cada uno de ellos, algunos de madera, otros de metal, está representada o escenificada una escena de la historia de nuestro país. El Museo de Arte Popular lanzó una convocatoria en un momento a artesanos de México para que crearan o recrearan estas escenas, y la única condición que puso es que los personajes que intervinieran en la narración de las escenas fueran calaveras de 30 centímetros. Entonces es una exposición muy dinámica, muy interactiva, hay mucho movimiento en ella. No es un tren que se esté moviendo en la sala, pero sí por la manera como está dispuesto un ferrocarril en la sala y cómo la gente tiene que desplazarse para admirar y observar cada pieza. Le da mucho dinamismo y sobre todo le genera mucho conocimiento a la gente sobre la historia de nuestro país. Es una exposición que ha gustado mucho a las escuelas, sobre todo, que nos traen sus grupos todos los días para que los niños, sobre todo de secundaria y de primaria, conozcan esta exposición. ¿Cómo ve usted el consumo del arte en los hermosillenses? ¿Realmente consumimos arte? ¿Nos venimos a exposiciones? ¿Cómo ve usted? Sí, mira, es una pregunta bien interesante. La mayor parte del público del museo, de la gente que viene a visitarnos, de la gente que consume arte, yo te podría decir que normalmente no lo hace por voluntad propia, la mayoría me estoy refiriendo. Ahorita les voy a explicar de ese otro grupo de gente que sí viene por voluntad propia. Pero la mayor parte de gente que viene son grupos escolares que la visitan, la preparan desde una escuela y la decide un maestro o un director de escuela, desde niños de preescolar hasta muchachos de preparatoria. Pero es igual de importante que vengan traídos por alguien o por voluntad propia, porque lo que importa aquí es que las personas, los ciudadanos o quien sea, tengan ese acercamiento con el arte. Y si vienen y conocen el museo y pasan una experiencia agradable, seguramente van a ir a platicarle a sus papás o a sus hermanos. Y lo más seguro, como nos sucede, es que el domingo ya regresa toda la familia a conocer lo que el niño o el estudiante, el muchacho, fue y les platicó entre semana en su casa. Entonces, sí es bien importante. Ese es un segmento de público muy grande, o la mayoría de la gente que viene al museo. Y hay otro, por supuesto, que les podría decir que es los estudiantes de edad de estudiantes universitarios hacia arriba, que es la gente que viene por gusto propio, ¿no? A partir o en los últimos años, con el desarrollo o el aumento en la afluencia de estudiantes en la carrera de la licenciatura en Artes de la Universidad de Sonora, pues eso ha ampliado también un panorama más grande en público hacia actividades culturales. Los muchachos se interesan más por venir, por asistir y por conocer, pero aparte está ese otro público, el público de la ciudad, los ciudadanos comunes y corrientes, que se enteran de lo que está sucediendo en Musas y vienen a conocer lo que estamos exhibiendo.
Claro que tiene mucho que ver también el tipo de exposición, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos esa exposición en 2 de nuestras salas internacionales con trabajos de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pues por supuesto que genera más curiosidad o más interés de venir a conocer obras en vivo y en directo de estos artistas. Pero igual nos sucede con otras exposiciones de artistas que a lo mejor no son tan populares como estos. ¿Hay espacio para el artista local aquí en Musas? Sí, por supuesto. Nosotros normalmente en nuestro calendario siempre hay un artista local, gente que ha expuesto o que está exponiendo con nosotros. En la actualidad tenemos 2 exposiciones de artistas locales. Una de ellas es Ser en Bestia de Fernanda Fierro y la otra es Lica, se llama la exposición, de Paula Martins y Jonathan Lameda, que aunque ellos no son sonorenses de nacimiento ni hermosillenses, Paula Martins es portuguesa y Jonathan Lameda es venezolano, pero ambos tienen ya muchísimos años de radicar en la ciudad, ya son sonorenses y ya son mexicanos por convicción, por adopción, y tenemos una exposición de ellos también bien interesante, está actualmente en una de las salas. ¿Qué proyectos a futuro tiene Musas? Mira, a futuro inmediato hay una exposición bien interesante, es de fotografía y es sobre la vida de María Félix. En este año se está celebrando el centenario de nacimiento de María Félix y el INCINE y la Cineteca Nacional y el Conaculta armaron una exposición con fotografías, con pues imágenes impresas que ha estado itinerando en algunos países del mundo. Esta exposición acaba de regresar de Londres, hará unos 2 días, y el 13 de agosto se inaugura aquí en Musas esta exposición. Va a estar alrededor de 2 meses y medio en exhibición aquí con nosotros, hasta octubre más o menos, y va a estar en una de las salas internacionales también. Eso es uno de los proyectos grandes a futuro, ¿no? Hermosillo es la primera ciudad de México en donde se va a exhibir esta exposición sobre el centenario del nacimiento de María Félix, pero tenemos otras exposiciones. Seguramente conocen a Edith Reyes Frener, la fotógrafa. Ella va a exponer con nosotros el próximo mes de septiembre, y hay una artista caborquense que estuvo radicando en París y en Miami, entre algunas otras actividades, estudiando arte, que va a exponer con nosotros en noviembre también. No recuerdo ahorita su nombre, ella se apellida Marín, Lili Marín, y va a estar exhibiendo con nosotros también. Ella es artista local también. Siempre hay espacio, siempre hay cabida para artistas locales, siempre hay exhibiciones de artistas sonorenses o regionales. Qué bueno que sigues con nosotros. Al regresar, después del corte, tendremos una plática con Roberto Corella, alumno de Sociología y Danza. Regresamos. Hola amigos, Sociología en la Calle ya se encuentra disponible en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. También nos encontramos en www.aztecasonora.com todos los viernes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde, transmisión en vivo en Canal 8 y 223 por Megacable. Así que no olvides contactarnos y los esperamos. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y Manita Herrera. Hola, mi nombre es Ulises Corella, soy actualmente estudiante de la Universidad de Sonora en la carrera de Sociología. A su vez, llevo como carrera principal la danza. Soy bailarín en un grupo de danza independiente y eso me ha facilitado conocer ambas partes de lo que es la vida cultural en el estado. Sobre la pregunta si hay consumo cultural en Sonora, lo primero que tenemos que decir es que sí. Porque ir al cine, ir a una tocada, ir a un palenque es tanto consumo cultural como haber ido al Ortiz Tirado, haber ido al Desierto para la Danza. Por lo tanto, sí, hay un consumo cultural. Lo interesante es el consumo cultural de arte, que nos especificamos en el teatro, en la danza, hay exposiciones, la orquesta, la música. Según la encuesta nacional de usos y consumos culturales de arte que hizo Conaculta en el 2010, Sonora está por encima de la media a nivel nacional.
Y eso lo podemos ver porque ha habido por más de 30 años, por más de 50 años, grupos de teatro, grupos de danza, escultores creando público. No va a haber un público para el arte si no se crea el público para el arte. Y por supuesto vemos que existe el desierto para la danza, vemos que se retomó la muestra estatal de teatro, el festival de monólogos en la Universidad de Sonora. Por lo tanto, hay festivales, hay un nivel de oferta más o menos amplio y hay un consumo. ¿Tenemos que ampliarlo? Sí. Tiene que haber más gente en los teatros porque es imposible que después de que un grupo generó 100 horas de trabajo para una función de danza, para una función de teatro, haya 100, 120 personas en un teatro que le caben 500. Sea el Teatro de la Ciudad, sea el Foro de la Universidad, el Teatro Emiliana de Subeldía. Hay una pluralidad de foros a los cuales a veces es difícil acceder. Entonces, en el estado tenemos festivales de gran importancia. Tenemos el Ortiz Tirado en la área de la música, tenemos el Desierto para la Danza, tenemos las fiestas del Pitic, tenemos el Festival de Monólogos, tenemos un programa que promueve el Instituto Sonorense de Cultura que se llama Escénicas, que es darle el teatro un fin de semana a ciertos grupos que accedan a ella. Por lo tanto, ha habido una dinámica nueva en las formas de presentar el arte. ¿Hay apoyos? Claro, ¿son suficientes? No lo creo. Según la UNESCO, del Producto Interno Bruto Nacional se le debería de dar el 1% a arte. Actualmente se le da aproximadamente el 4%. Y hay que tomar en cuenta que cada vez que hay recortes, cada vez que nos dice el secretario de Hacienda que hay que apretarnos el cinturón, es que se apriete el cinturón el arte. A este año empiezan los recortes muy fuertes hacia la cultura y por supuesto que nos va a afectar a la hora de becas para producción, de puestas en escena, de acceso a festivales, todo eso. Y la otra es que de ese 4%, más o menos el 60%, poco más, se va en lo que es burocracia cultural. O sea, mantener el Instituto Sonorense de la Cultura nos cuesta más del 60% del presupuesto de arte. No es una crítica al instituto, es una realidad. Es que del 100% que tiene que ir al arte, el 60% se pierde, el 40% se distribuye a partir de becas, de proyectos específicos. Tiene que haber un apoyo de la empresa privada, por ejemplo, los murales que tenemos aquí enfrente, ahí está Comex. Esto fue un movimiento independiente de un grupo que quiso invadir la ciudad de cultura, quitar la cuestión fea del graffiti, no el graffiti como forma de arte, sino como vandalismo, y proponer pintar las calles. No sé si se pueda mover, más tarde ve imágenes al respecto. Y es el grupo Andamos, es un grupo que es independiente, que tiene ciertos apoyos a veces no, que difunde, que promueve, que da cursos, que está iniciando. Y eso es lo que se tiene que entender. El arte, los artistas van a crear. La función de las instituciones gubernamentales es apoyar, promover, difundir. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene que se haga una coreografía si nadie la va a ver? ¿Qué sentido tiene que yo como institución te dé 10,000 pesos para hacer una obra y no la vea nadie? Pero yo voy a hacer la obra, voy a traer gente y tú como institución dinamitas eso, aprovechas eso y lo difundes. Esa es una función muy importante y creo que ese es el apoyo que es más importante más allá del dinero. O sea, que tú digas, quiero usar el teatro, aquí está el teatro, ¿qué necesitas? Quiero hacer una exposición en el Parque Madero, vamos a ver cómo te ayudamos. No necesariamente en decirte, quiero hacer una exposición del Parque Madero, aquí están 10,000 pesos. Sino, ¿sabes qué? Ya conseguimos los permisos, ya conseguimos taburetes y te ayudamos. O sea, no todo es dinero, pero para resumir la respuesta, si hay apoyos, tiene que haber más. Tanto del Estado como de la industria privada. Toda mi carrera la he ido enfocando a partir de la experiencia que he tenido. Soy hijo de artistas de segunda generación en Sonora o tercera, entonces crecí en el teatro, crecí escuchando a directores, a actores, a dramaturgos, me acerqué a la danza, entonces tengo de experiencia un mundo de información que me ha hecho llegar a la sociología con todo revuelto. Leyendo a Bourdieu, leyendo a Bauman, leyendo a filósofos más clásicos, te das cuenta de que esa maraña de información y de experiencia que tengo la puedes hilar y la puedes organizar. Entonces yo me dedico a estudiar en realidad la relación del arte con la cultura, más bien con la sociedad, desde las políticas culturales hasta los discursos del arte, para poder entender qué impacto tienen y qué
qué formas tienen para llegar a la sociedad. El arte es imprescindible. Hay un chiste que dice, la plomería es lo que nos separa de los animales, y no es cierto. Somos animales que tienen arte, y eso es lo que nos hace humanos, en realidad. Nos permite vivir, nos permite explorar, nos permite conocer otras formas de vivir, de conocer, de ser humano, de amar, de temer, y es un enriquecimiento que es un privilegio poder tener. El día de hoy terminamos con una emisión más de Sociología en la Calle. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y fue un gusto haber estado con ustedes en este programa. Los esperamos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Sociología en la Calle ya se encuentra disponible en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. También nos encontramos en www.aztecasonora.com todos los viernes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde, transmisión en vivo en Canal 8 y 223 por Megacable. Así que no olvides contactarnos y los esperamos. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y Manita Arriba.